Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del equipo Tierra número 2 y les quisiéramos hablar sobre el papel del suelo en el ciclo de carbono y su relación con el cambio climático. Para empezar esta presentación me gustaría explicarles una breve introducción de lo que es el ciclo de carbono para que podamos entender bien este concepto y sobre todo lo que mis compañeros les van a explicar más adelante. El ciclo de carbono es un proceso natural en el que el carbono se mueve entre el aire, el agua, tierra y los seres vivos. Un ejemplo de esto son las plantas que toman el dióxido de carbono del aire para hacer su comida a través de la fotosíntesis, para posteriormente, cuando los animales coman estas plantas o cuando las plantas o los animales se mueran, el carbono regresa al suelo o al aire. Sin embargo, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, un claro ejemplo de esto es el petróleo, y la destrucción de bosques está provocando un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Esto está provocando una interrupción en el ciclo y está contribuyendo al calentamiento global, lo que provoca cambios en el clima como olas de calor más intensas, tormentas fuertes y el derretimiento de algunos glaciares. Lo preocupante de esto es que está generando cambios negativos hacia los seres vivos y al medio ambiente, sobre todo a nuestro planeta. Se suele considerar que el cambio climático solo tiene que ver con lo que ocurre en la atmósfera. No obstante, una proporción de dicho carbono llega al suelo y este se puede estabilizar por periodos tan amplios que llegan a durar miles de años. Considerando esto, los suelos en mayor o menor proporción pueden coadyuvar a los esfuerzos a disminuir el cambio climático. Esto es posible porque el suelo, además de prestar otros servicios ecosistémicos, también desempeña un rol estratégico en el ciclo del carbono en la Tierra. El equilibrio del carbono en la Tierra está en función de tres reservorios, como los océanos, con una cantidad estimada de carbono de 38.000 pentagramos. Como paréntesis, un pentagramo es igual a 1 billón de kilogramos. La atmósfera con 750 pentagramos y el sistema terrestre o suelo con 550 pentagramos como biomasa y vegetación y 1550 pentagramos como carbono orgánico del suelo. El carbono es un elemento químico clave en los compuestos de naturaleza orgánica. Es un elemento que circula entre océanos, atmósfera, el suelo y el subsuelo. El ciclo del carbono se inicia con la fijación del dióxido de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis que realizan las plantas y algunos microorganismos pertenecientes al suelo. Hay que mencionar que en el suelo ocurre respiración, que consiste en la producción de CO2 mediante dos procesos: la ruptura u oxidación de la materia orgánica del suelo realizada por los microorganismos del suelo y la respiración de las células de las raíces de las plantas. Esta tasa de producción de CO2 que realizan estos microorganismos y esta biomasa es muy importante porque nos indica cómo el suelo está descomponiendo la materia orgánica y, por consecuencia, cuál es la relación con la cantidad de carbono que se pierde del sistema del suelo. Estas medidas de respiración del suelo nos ayudan entonces a determinar la contribución del suelo al balance del CO2 en la atmósfera. Un ciclo normal con un suelo balanceado inicia cuando las plantas capturan el CO2 atmosférico mediante la fotosíntesis y al morir esta biomasa vegetal se incorpora al suelo y una parte se descompone y libera el CO2 y el ciclo vuelve a ocurrir de una manera equilibrada. Y tenemos también como ejemplo un ciclo agrícola. Debido al cambio de uso del suelo, por ejemplo, se altera la entrada de biomasa vegetal al suelo y la descomposición de la materia orgánica se acelera por prácticas como la labranza o la adición de fertilizantes y pesticidas. Esto nos da una idea de cómo la calidad, el uso y el tratamiento del suelo puede influenciar en este ciclo del carbono. Estos flujos entre la atmósfera y el suelo van a cumplir una función clave en el funcionamiento del ciclo global del carbono,
por lo que la perturbación de los procesos naturales puede modificar la concentración de CO2 atmosférico. El impulsor primario de la pérdida de carbono del suelo es la conversión de paisajes naturales a campos agrícolas y pastizales para el ganado. Estas actividades alteran considerablemente las propiedades y condiciones ambientales del suelo. Bueno, podemos empezar a definir algunos actores clave tales como lo pueden ser la Unión Europea, América Latina o la región sur de Asia. Y bueno, retomando a la Unión Europea, que tiene como objetivo el de convertirse en el primer continente climáticamente neutro, sin lugar a dudas es un concepto que se relaciona altamente con el cambio climático y con el ciclo de carbono en los suelos, ¿no? Y tal como se dice en un estudio llamado Iniciativas de Captura de Carbono en la Unión Europea, Comunicación sobre los ciclos del carbono sostenibles, que cito textualmente, una Unión Europea climáticamente neutra exige que las actuales emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan sustancialmente en las próximas décadas. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la relación que existe entre el efecto invernadero, el ciclo de carbono y en los suelos son bastante estrechas. Y esto es debido a este fenómeno que se podría catalogar como ciertamente natural, pero que la actividad humana, debido a acciones de escala extrema como lo puede ser la quema de petróleos, la combustión desmedida de CO2 y entre diversas actividades como las famosas retroalimentaciones, son condiciones que catalizan y no solo catalizan, sino que amplían este efecto. Y bueno, como habíamos comentado, existe una relación muy estrecha entre el fenómeno invernadero, el efecto invernadero y el ciclo del carbono. ¿Por qué? Pues el aumento de la temperatura trae consigo diversos problemas como los cambios en los patrones de precipitación y la nieve, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos o el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, sequías, tormentas o inundaciones como lo vimos pues recientemente en Estados Unidos, ¿no? Claro que es un concepto bastante significativo, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que este problema no es el único actor clave. De hecho, podemos mencionar algunos como lo son las empresas multinacionales, que son gigantes del sector energético y tecnológico, que curiosamente también son de los países mayores desarrollados. También encontramos las organizaciones gubernamentales, las ONGs, como los grupos de Greenpeace. Y por último, y hacemos hincapié en nuestro equipo y yo, que las instituciones académicas y centros de investigación son un factor clave en el cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros de hecho podemos, como una institución académica, promover la ecología y la reducción del cambio climático. Y esto porque tiene grandes efectos a corto y largo plazo, ¿no? Y además debemos entender que representa los efectos que pueden ser atacados desde el punto de vista de la educación, es decir, para partir desde principios ecológicos y promoverlos dentro de los planteles educativos e institucionales o investigación. Y esto es bastante importante. Los actores clave en este tema podemos considerar que los principales son los naturales y los seres humanos. Sin embargo, podemos encontrar otros como actores de investigación y desarrollo. En naturales podemos considerar la biosfera terrestre, ya que juega un papel crucial en la absorción y liberación de carbono a través de procesos como la fotosíntesis y la respiración. Por otro lado, podemos encontrar el océano. Como bien sabemos, los océanos absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que ayuda a regular el clima. En actores humanos consideramos que los principales son los ganaderos y agricultores, con la relación en el papel del suelo, el ciclo de carbono y el cambio climático por distintas razones, principalmente por las prácticas agrícolas sostenibles que realizan como la agricultura de conservación, la agroforestería y la ganadería sostenible, para reducir la liberación de gases de efecto invernadero y promover el almacenamiento del carbono, ya que ellos pueden influir en la cantidad de carbono que se puede almacenar a través de su rotación de cultivos, el uso de abono orgánico y la conservación de cubierta vegetal. Es claro que el suelo juega un papel importante en el ciclo del carbono y que está relacionado directamente con el cambio climático. Es por eso que a continuación nosotros mostraremos un par de soluciones con las que podemos entender o apoyar este tipo de efecto. Como número 1 tenemos el aumentar el secuestro de carbono en el suelo. Este se puede dividir en varios puntos, pero uno de ellos es la reforestación y reintroducción de vegetación. Como bien sabemos, los árboles y las plantas, debido a sus raíces, nos ayudan a que el carbono se almacene dentro de ellas.
Es por esto que es importante evitar tanto deforestación de zonas verdes, las cuales al final de cuentas nos terminan cubriendo. Dentro del punto 2, dentro de las soluciones para esta lucha, tenemos la de reducir la emisión de carbono desde el suelo. Este puede ser en varios puntos, pero principalmente la reducción del uso de fertilizantes sintéticos es una de ellas, ya que estas emiten óxido nitroso y son fácilmente sustituibles por fertilizantes orgánicos. Otra solución puede ser el manejo del agua eficiente. Bien se ha dicho durante años que el uso del agua tiene que ser de una mejor manera y regularlo de acuerdo a nuestras necesidades. A continuación, se darán unos puntos que yo considero concluyen bien el tema. El primero es el suelo. El suelo es clave en el ciclo del carbono, ya que puede almacenar el CO2 o liberarlo si se degrada. La deforestación, la agricultura intensiva y el mal manejo del suelo reducen su capacidad de capturar carbono, agravando el cambio climático. 3. Actores como gobiernos, agricultores y empresas juegan un papel crucial en la conservación. Número 4. Soluciones como la agroforestería, el biochar y la restauración de ecosistemas pueden aumentar el secuestro de carbono. Número 5. El equilibrio es clave. Demasiado carbono en el suelo puede causar acidificación y afectar los cultivos de los agricultores. Número 6. Cuidar el suelo también es importante para el planeta. Si lo protegemos, reducimos emisiones y combatimos contra el cambio climático. La solución está en nuestras manos. Nuestras bibliografías son La calidad en la vida en adultos mayores, un análisis desde la psicología social, Revista de la Psicología Social y claves de la conducta. Europa Environment Science, el suelo, la tierra y el cambio dinámico. Iniciativas de captura de carbono en la Unión Europea, comunicación sobre los ciclos de carbono sostenibles.